Mi FAP. Jenny McCarthy. Está Dennis McCarthy, que nos acompañó en aquella vez, doctora Alicia, Roberto Piccini, buenas noches a todos, Vilma Quesada, Valdemar, Augusto Méndez, Freddy, Giovanni Max, Irama Ordóñez, doctor, buenas noches, Camilo, Mansuri. Bueno, buena noche, caprinocultores, una vez más, gracias por acompañarnos en el último webinar del año, ¿no? Ha sido muy grato, muy placentero estar con ustedes viernes y viernes, a veces sábados, ¿no? Que nos tocó por el tema de España. Es muy gratificante culminar con tantos temas, ¿no? Ha sido un enriquecimiento formidable que hemos tenido con todos nuestros disertantes. Damos gracias a Dios, ¿no? Por permitirlo, por la vida y por permitirnos conocer a estos disertantes, por el apoyo. Les estamos agradecidos a todos los que participaron por el apoyo. A Farmer to Farmer, ¿no? Nuestro sponsor que estuvo ahí siempre desde el inicio. Prácticamente, pues ellos fueron los de la idea de hacer estos webinars, de colaborarnos con la logística y la publicidad. A la Facultad de Medicina Veterinaria de Zootecnia, realmente les quiero agradecer por el apoyo que nos han brindado desde el inicio hasta el día de hoy, al gobierno de Guatemala, ¿no? Al MAGA y a los demás departamentos que han estado, Sanidad, Animal, Inocuidad, el Registro Genealógico, al Ministerio de Salud. Les estamos eternamente agradecidos en nombre de la agrocadena, les agradecemos por el apoyo y desde ya le hacemos la cordial invitación para el otro año, ¿no? Vamos a iniciar, vamos a terminar con Homero Salinas y vamos a iniciar con el otro año. Muchos temas interesantes que Homero nos va a compartir. El tema anterior pues maravilloso. Creo que vamos a reforzar ese tema, Homero, el próximo año, porque es importante, ¿no? La organización, estar organizados para poder proyectar, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Hoy vamos a tener, aparte de Homero, a otro invitado, Jorge Maldonado, y también un saludo, ¿no? De parte de don Carlos Bacelio, representante titular de la agrocadena. Para los que no me conocen, soy Eric Fuentes, representante suplente. Es un gusto estar acá. Y le doy la palabra a José Cano, de Farmer to Farmer, para que nos presente a los disertantes de hoy. José, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias a todos. Como mencionaba Eric, para el programa de Farmer to Farmer, en Guatemala que está siendo implementado por el eh, Partners of the Americas, es un placer siempre estar con ustedes compartiendo cada viernes y bueno, también un sábado que tuvimos por ahí. Todas estas experiencias de tantos expertos que nos han acompañado y compartido sus conocimientos y experiencias durante estos 17 seminarios que hemos tenido en línea. Para nosotros es un éxito total y nos agrada mucho estar colaborando activamente con la agrocadena caprina. Es de vital importancia, queremos nosotros poder traer estos expertos nacionales y también internacionales que tienen un gran expertise y nos pueden compartir todo lo que han hecho en sus carreras profesionales. Como mencionaba Eric también, el día de hoy pues es la última de este año. También vamos a darles ahí un receso para que agarren nuevos bríos y podamos iniciar el próximo año 2021 también con más experiencias. Doctor Homero, Jorge nos van a acompañar el día de hoy. Y el doctor Homero tiene más de 30 años de experiencia, está trabajando en proyectos eh, con caprinos, no solamente en México, sino que ahora también en la Universidad de Lincoln en Estados Unidos.
ha compartido mucha experiencia a nivel internacional y ya el día de hoy está compartiendo con nosotros nuestro segundo seminario. Ha trabajado en la Universidad de Coahuila y también en el campus de Laguna, en Estados Unidos, y en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y el día de hoy también nos acompaña el doctor Jorge Maldonado, quien también es mexicano y tiene un doctorado en Ciencias en Recursos Genéticos y Productividad en Ganadería del Colegio de Posgraduados del campus de Montecillo. También cuenta con una maestría en Ciencias en Recursos Genéticos y Productividad en Ganadería, también del campus de Posgraduados de Montecillo, y es ingeniero agrónomo en sistemas de producción pecuaria en zonas áridas. Al igual que el doctor Salinas, ellos son investigadores y han coordinado muchos programas de desarrollo y extensionismo en las redes de agroindustria con CODECIT y con INIFAP. Esta es una breve descripción de su currículum. No nos queremos extender porque nos interesa más que compartan con nosotros sus experiencias en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y les agradecemos muchísimo al doctor Homero y al doctor Jorge por estarnos acompañando. Y también, pues, queremos darles las gracias que también tienen el compromiso ya con nosotros y la Agrocadena de poder acompañarnos el próximo año con un par de seminarios. Estos seminarios, como siempre, les vamos a estar enviando las invitaciones correspondientes para que estén atentos y que nos puedan acompañar. El programa de Farmer to Farmer regularmente en tiempos normales lo que hacemos es traer a los expertos a Guatemala durante un periodo de 15 días y poder visitar estas fincas o universidades en donde tienen este tipo de proyectos caprinos para que ellos vengan a apoyarnos con estos temas. En esta oportunidad este año pues fue totalmente diferente y por eso lo estamos haciendo en línea, pero esperamos poder tenerlos ya presentes aquí en Guatemala, así que esa también es otra de las buenas noticias que tenemos como programa y como Agrocadena Caprina. Y para los que son ovinocultores también, pues les queremos comentar que el doctor Romero y el doctor Jorge también nos van a estar acompañando con un par de temas el 4 de diciembre y el 18 de diciembre. También vamos a estar enviando las invitaciones, así que aprovecho este momento para poderles compartir esa información. Así que dejo allá a al doctor Jorge en el uso de la palabra para que nos puedan dar su expertise en el tema que nos compete el día de hoy. Gracias por su asistencia y estemos en comunicación siempre. Un abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias José y muchas gracias Eric también. Nomás quiero checar si se escucha. Ok, perfecto. Primero queremos agradecer a Farmers to Farmer International y también ahí en Guatemala por estar en esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Para nosotros es un privilegio. Una de las desventajas de hacerlo de esta forma es que no lo podemos hacer participativo y no aprendemos de ustedes, ¿no? Nosotros, mucho de lo que sabemos, Jorge y yo, lo hemos aprendido de los productores. Los productores tienen un conocimiento de muchos años y a veces de varias generaciones en el que pues nosotros aprendemos mucho de ellos y aunque hemos tenido nosotros animales en lo personal o
o también en el campo experimental. No es lo mismo estar compartiendo muchas experiencias de muchos años, ¿no? Vamos a entrarle a este tema del mejoramiento genético de cabras. No puedo avanzar. Ok, ahí está ya. Eh, en este caso, vamos a hablar y voy a hablar primero de algo de lo que es el mejoramiento genético y de lo que son las áreas de producción acá en Missouri y un poco también en La Laguna, ahí en México. Eh, para los pequeños rumiantes y tanto para cabras como para ovinos, es muy importante definir qué producto es el que se va a estar produciendo, sea carne, leche, fibra, que acá en Estados Unidos se produce algo, o inclusive, como lo veíamos en la sesión anterior, hay cabras que se dedican al control de arbustos, de malezas, o inclusive que se pastorean en forma conjunta con bovinos, con vacas, y estas sirven para tener alguna prescripción específica de control de arbustos y de malezas. Entonces, dependiendo del sistema producto, de la producción, del producto que se quiere y del valor agregado que se le quiere estar dando a esos productos, pues van a ser las razas, van a ser la selección, y todo esto tiene que ver con la agroecología del lugar. O sea, no podemos pretender irnos mucho hacia producción de leche si no tenemos una agroecología, quiero decir, forrajes, pastizales, granos que nos ayuden a tener estas cabras productoras de leche. Entonces ahí es donde se definen si es una producción hacia carne o hacia leche. Debe estar en armonía con la disponibilidad de recursos. Entre más dependamos de recursos fuera de la región, más susceptible es a los cambios del precio de forrajes y de granos. Y pues estamos desaprovechando la ventaja de estos animales, ¿no? Las razas que se manejan acá en Missouri básicamente son diferentes para carne, para leche, para fibra o para mascotas. Y en este caso tenemos las razas básicamente pues de carne, la española, la Boer, la Kiko, la Mayotonic, la Savannah, Texmaster. Y para leche, pues tenemos todas estas, muchas de ellas ya muy conocidas, y de fibra, la Angora, la Kashmir, y hay unas muy específicamente para mascotas, ¿no? Que es la pigmea y la Kinder, ¿no? Entonces, aunque se pueden usar con cierta versatilidad, las de carne, pues son aquellas que tienen menos requerimientos, que son más rústicas y que son las que se utilizan principalmente para el control de arbustos. Tenemos, por ejemplo, en este caso la cabra española, el Spanish Goats, que básicamente eh, es una cabra que viene desde la época de los españoles, del área ibérica, y pues son cabras muy resistentes. Aquí lo que se busca en las cabras de carne, de las razas de carne, pues de todas, ¿no? Pero específicamente de las de carne que van a estar pastoreando en las áreas a lo mejor de menos calidad, más húmedas, en el que en el que los animales sean resistentes a los parásitos. Entonces, en algunos lugares se tienen criterios de selección hacia producción de leche, hacia producción de carne, hacia índices de cuateo. Y aquí básicamente se buscan razas y dentro de las mismas razas individuos que tengan tolerancia a los parásitos, porque es el problema más grave, la parasitosis, básicamente. En el caso de la Kiko, básicamente es una raza
de cabras que vino de Nueva Zelanda, que tiene aquí básicamente desde los 80s y que se caracteriza por su rusticidad y por su también resistencia a parásitos. Otra es la Boer, que básicamente desde los temprano en los 1900 en Sudáfrica estuvo básicamente creándose y pues fue importada a Estados Unidos en los 90. Son animales también de una conformación muy fuerte hacia carne y son muy preferidos para mucha gente, pero sí son más susceptibles a la parasitosis. Hay una raza, la Myotonic, que básicamente se origina por ahí de 1870, no, básicamente en el estado de Tennessee, no se sabe mucho más, pero son animales muy rústicos, muy tolerantes. Dicen que básicamente dependen de la pura pradera, tienen muy buen alimento acá de praderas por la cantidad de lluvia, pero son animales bien buenos para estar produciendo carne. Otra es la sabana, que básicamente es de Sudáfrica. Los primeros fueron por ahí en 1955-57 y fueron traídos a Estados Unidos en el 90. Son animales también muy resistentes y que dependen mucho básicamente de la pura pastura, de la pura pradera. Y otra es la Texmaster. La Texmaster es una cruza básicamente de Boer y del Myotonic y básicamente tienen esas características por ese proceso de hibridación, pues tienen una serie de ventajas en este caso, ¿no? No voy a hablar de las razas lecheras porque me llevaría todo el tiempo, ¿no? Y quiero darle lugar a Jorge, que él es más el experto en mejoramiento genético. Quiero hablar de las características, básicamente la laguna. Esto ya me voy a México. Es un área muy interesante que vale la pena tomarla como ejemplo en muchos sentidos. Tienen un inventario promedio de 450,000 cabras. Es el 5% del inventario de todo México, pero produce el 40% de la leche de todo México. Los primeros asentamientos de personas fueron en 1800, aun cuando la cabra llegó con los españoles, entonces las cabras a la laguna llegaron después de 1800, ¿no? Hasta los 60 fue cuando empezó a tecnificarse más, o sea, podríamos decir unos 150 años después, 200 años después, se empezó a tecnificar más fuerte, ¿no? Y fue por la creación del Centro de Cría de Mejoramiento Genético en Tlahualilo, Durango. Eh, Tenían en promedio 4,200 cabras, con una venta anual de 1,400 cabras y 300 sementales. Producían 600,000 litros de leche al día y operaba contratando 60 productores campesinos de los ejidos alrededor del área, ¿no? Básicamente se manejaba la raza alpina, Sanen, Toggenburg, Nubia, Granadina, y entonces tuvieron un impacto muy fuerte este centro de cría que básicamente pues ya no existe ahorita, pero generó un cruzadero de animales que básicamente llegamos a tener una población local muy importante en la laguna. Pero eso fue acompañado de que también en esa misma época inició una empresa muy importante, Chilchota. Hasta la fecha procesan alrededor de 650,000 litros de leche de cabra al día para producir quesos y otros productos. Entonces nos está hablando de que básicamente ellos colectan mucha leche, se meten por todos lados, utilizan también leche de vaca porque no completan, y más ahora que han estado entrando otras empresas a comprar la leche de cabra. Entonces, es una agrocadena que sin la incorporación de todos los actores no hubiera sido el caso de la laguna.
Por otro lado, el Centro de Investigaciones, donde trabaja Jorge, donde yo trabajé muchos años, básicamente desde 1976 empieza a hacer la investigación con cabras. Ahí inclusive nos prestó unas cabras Luis Portilla para empezar a hacer nuestras investigaciones. Y las universidades regionales a partir de 1980, como 3 o 4 universidades veterinarias, zootecnias, trabajando también en cabras, ¿no? Con aportaciones muy interesantes de investigadores como Alberto Delgadillo, como César Mesa y otros 4 o 5 investigadores que han aportado mucho ahí en la laguna de las universidades. El manejo es extensivo en el caso de la laguna. El 70% del ingreso lo obtienen los productores de la leche y el 30% de la venta del cabrito, que lo venden a las 3 semanas, un mes, dejan las puras hembras. Y aquí es donde empieza lo interesante en el proceso de mejoramiento genético, porque muchas veces dices, oye, aquellos productores que empezaron a irse hacia una sola raza, por decir, inclusive Nubia, pura Nubia, 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 o Sanen, 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 llegó un punto que perdieron su rusticidad, perdieron la heterosis lograda por el cruzadero. Ustedes pueden ver en las fotografías una mezcla racial de alpinas, nubias, orejonas, inclusive algunas moras, granadinas. Entonces, todo eso fue debido al centro de cría Tlahualilo, y ahí tenemos una riqueza de diversidad genética muy interesante que nos llevó a definir, bueno, es producción de leche, es producción de cabrito, ¿sí? Lo cual nos llevó a una serie de áreas de investigación, ¿no? Alimentación, reproducción, manejo, sanidad, nuevos productos, mejoramiento, socioeconomía, tipificación y organización de productores. Y básicamente era muy específico para desarrollo de tecnologías para cabras en pastoreo que pudieran ser utilizadas en ganado caprino. Entonces nosotros nos centrábamos en los sistemas campesinos y no tanto en los sistemas intensivos, más que nada por el giro de los proyectos que traíamos. El mejoramiento genético fue necesario que se acompañara de récords, de estar midiendo y de las buenas prácticas de manejo. Si no, pues, ¿para qué mejoras si no vas a estar dando un buen manejo a los animales? ¿Sí? El mejoramiento genético implicó el uso de animales producidos en la región y adaptados a las condiciones agroclimáticas productivas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Que empezamos a juntar a los productores, empezamos a seleccionar sus mejores crías. Como en esta foto, los productores participaron, el resto de los productores juzgaban a los animales, se sacaban cuáles eran los primeros lugares, y todos estos animales que habían sido de cabritos de los productores ahora pertenecían, podríamos decir, como una cooperativa que les prestaban los animales. Entonces fue este proyecto que el objetivo era mejorar la producción de cabras de productores, seleccionar los machos de acuerdo a las metas de productores del mercado y las condiciones ambientales. Entonces no queríamos meter genética externa, tanto porque íbamos a meter animales que podían traer enfermedades, pero también que a lo mejor iban a crear una erosión genética en la genética que ya había en las comunidades. Entonces de ahí se estuvieron haciendo este proyecto, inició en el 2009 con 8 productores, con un corral común, con un productor, duró 2 años nada más, hubo celos, hubo ese tipo de problemas, de ahí lo trasladamos al campo experimental del ENIFAP en Matamoros, Coahuila. Básicamente cambió de 12 productores a 30 productores con el control de leche de 2.770 cabras y el manejo de 93 sementales que a lo largo de esos años estuvimos teniendo de los cabritos seleccionados de las mejores cabras de los productores. Se realizaban las pruebas de comportamiento de los sementales en su desarrollo, y de ahí se seleccionaron 70 para estar siendo prestados a los productores participantes en la época de empadre. Entonces, los productores básicamente no tenían sementales, dependían de los sementales que se les prestaban, y
Y básicamente usábamos una tecnología de preparación de sementales con luz para que durante el invierno, en los días cortos, tuvieran días largos y en marzo estuvieran listos para ir y llegar a las hembras, ¿no? Entonces se prestaban los sementales de acuerdo a la genética y no regresando al mismo corral donde, o al mismo rebaño de donde habían salido. Básicamente, bueno, este proyecto terminó. Jorge les va a presentar algunos de los resultados que hemos obtenido con todo esto. Adelante, Jorge. Buenas tardes a todos. Gracias. Igual, Otto, Eric, por ahí, José, por la invitación. Yo les voy a hablar un poco más sobre el mejoramiento genético y lo llevaríamos a la parte práctica. El ver cómo lo podemos hacer a nivel de productores. Y porque, bueno, esto básicamente, siempre que hablamos de mejoramiento genético, pensamos que es una cuestión muy complicada, sino que, pues ya los que tenemos animales, pues de una u otra manera estamos haciendo genética sin darnos cuenta. Dando una breve introducción, les voy a hablar un poquito sobre la diversidad de cabras en el mundo. Esta diversidad refleja una adaptación única de las cabras hacia prácticamente todos los ecosistemas en el mundo. Esta diversidad pues lleva a un predominio en las razas nativas. Ahorita al inicio el doctor Romero hablaba un poco sobre el tipo de animales ya muy especializados hacia carne, hacia leche, pero en este caso pues y básicamente la gran parte del trabajo que he realizado en lo personal, pues va enfocado hacia la caracterización de las poblaciones nativas, ¿sí? Ya que son las que están adaptadas a las condiciones ambientales de la región o de la comunidad donde se están desarrollando. Siguiente, doctor. En cuanto a la adaptación, tenemos esta adaptación de la que hablábamos hace rato, incluye tolerancia a enfermedades, incluye que los animales producen y se mantienen con una buena condición corporal o se mantienen en condiciones aceptables para seguir produciendo, aun cuando la disponibilidad y la calidad de los nutrientes son bajas. Sobreviven los animales cuando se encuentran bajo condiciones climáticas extremas, ya sea de exceso de humedad, exceso de calor, exceso de frío. Los animales se mantienen bien o se han adaptado bien también. Y lo que les comentaba anteriormente, pues es estos animales se reproducen aún con alimentos de muy baja calidad. Básicamente lo que hemos trabajado en identificar en todas las áreas que hemos estado trabajando con cabras es tratar de identificar cuál es la problemática que tienen los caprinocultores, ¿sí? En el caso de México, hay dos sistemas de producción bien dirigidos, los que están en la parte centro, el Bajío de México, donde la producción de leche es intensiva. Se produce alrededor del 25%, 30% de la leche de todo el país, pero las características son muy diferentes a lo que se tiene en la laguna. En la laguna es un sistema extensivo, en zonas, prácticamente zonas semiáridas, y donde el nivel productivo de los animales, pues, es superior, ¿sí? La problemática que observamos con los productores, atrás, por favor. La problemática que vemos con los productores es que básicamente no existe información sobre los niveles de producción. ¿A qué nos referimos con eso? No sabemos cuánta leche dan los productores, los animales de los productores. No sabemos cuántos cabritos paren los animales, cuál es el peso de los animales al nacer, al destete, a venta. Desconocemos muchos datos importantes para este sistema de producción. También se observan empíricamente temporadas de producción, es decir, observamos temporadas en las que hay mucha leche, por ende, cuando hay mucha leche, el precio de esta se cae, disminuye, y los productores tienen un problema bastante serio para comercializar su leche.
También existen otras temporadas donde la leche escasea, el precio es alto, pero pues ya no tenemos quien pueda suplir esta demanda. Adelante. Otro de los problemas que vemos críticos en los productores es que hay mínima organización. Como mencionaba el doctor antes, se inició un programa donde los productores eran los que iban a manejar un poco el ganado, los animales. Sin embargo, pues tenemos problemas de celos, de donde pues él tiene el mejor animal, yo lo quería, empiezan los problemas y pues empieza a mermar la organización. En el caso de las explotaciones extensivas, no es un problema en sí, pero en el caso de la laguna, como lo estábamos platicando, el problema está básicamente dado por el tipo de sistema de producción que es. Como son explotaciones extensivas en zonas áridas, normalmente no tenemos un aporte nutricional o un aporte de alimento constante a través del año, y esto lo hace una limitante. Esto limita mucho el sistema de producción. La adopción de tecnología también es baja. Esto quiere decir que hay productores que vienen haciendo las mismas prácticas de manejo que hacían sus abuelos, sus bisabuelos, y no han cambiado mucho en muchas generaciones, ¿sí? Y en el caso específico de México, tenemos una estacionalidad marcada en la producción de leche, ¿sí? Adelante. Siguiente. La siguiente lámina. No, no entra. Vamos a... A ver, Otto. Voy a ver los permisos, pero si todavía están los... Vamos a ver. Disculpe un momento. Voy a quitar los permisos, se los voy a devolver nuevamente. Una disculpa, ahí son parte de las fallas técnicas que tenemos con estas tecnologías, ¿sí? Sí, a veces ocurre. ¿Puedo intentar de nuevo, doctor, ahorita? Sí, no. Ok, ahí está. Listo. Bueno, les platicaba sobre los factores limitantes, ¿sí? Los hemos agrupado en tres grandes áreas, que es una baja competitividad, baja sustentabilidad y baja productividad. La baja competitividad pues está dada por una baja calidad de leche, que es, en este caso la vamos a tomar, la tengo aquí señalada, la vamos a tomar porque son áreas de oportunidad que hemos detectado en el caso de la caprinocultura extensiva. La baja productividad pues incluye múltiples factores, donde se incluyen una alimentación deficiente, una estacionalidad en la producción de leche, índices productivos y reproductivos bajos, problemas sanitarios y, en este caso específico, estrategias de mejoramiento genético inadecuadas. Ahorita vamos a señalar por qué. Y otro de los limitantes, que es la baja sustentabilidad, pues se da por la disminución de los recursos naturales. Como les comentaba, el que sean las explotaciones extensivas en sí no es un problema, sino el problema fuerte o serio está en la disminución de los recursos naturales, que con estas cuestiones de cambio climático, pues cada vez son más drásticos estos cambios y la disponibilidad de recursos. Siguiente. A su vez, estos factores o estos factores limitantes tienen un serio efecto en la actividad. Primero, pues se pierden los inventarios. ¿Qué es lo que pasa? Que los rebaños se van reduciendo, tenemos menos animales, la productividad por ende se va cayendo, ¿sí? Con eso pues nos va a dar una insuficiencia en el abasto de leche o de carne, ¿sí? Estos efectos pues van a ocasionar una mayor tasa de migración de las personas de las áreas rurales a las áreas urbanas o donde migran hacia otros países. Y pues el efecto más crítico pues es la desmotivación, ¿sí? Donde el productor ya no se siente motivado a seguir con la actividad, eso nos genera mayor pobreza y en consecuencia un mayor desempleo. Si vemos a las cabras en este caso como generadores de empleos, de riqueza en las áreas rurales, pues son una de las pocas especies que se adaptan bien a condiciones un tanto difíciles en cuanto a la cuestión ambiental, ¿sí? Siguiente. Tocando un poco la parte de la baja competitividad que les hablaba ahorita, pues vamos a ver, para poder hacer un mejoramiento genético necesitamos saber qué es lo que se tiene.
Aquí les voy a presentar algunos resultados de un trabajo que hicimos con cabras, ahí en la laguna en 2013, donde medimos la calidad de la leche de los animales. Se hizo un estudio con 350 animales en el periodo de febrero a septiembre del año 2013. Encontramos que para la variable de grasa traen alrededor de 4% de grasa, 3% de proteína, 5% de lactosa, sólidos no grasos 7.4 y sólidos totales alrededor del 13% de la leche, el contenido de la leche. ¿Sí? Siguiente. En el caso de grasa, y aquí hacemos una comparativa con otros genotipos locales también a nivel mundial, observamos que en el caso de las cabras locales en la comarca lagunera, pues se encuentran en un rango medio, digamos. Entonces, si consideramos la grasa como un único estimador para la calidad de la leche, pues nos dice que las cabras en la laguna pues andan, digamos que en un estándar, dentro del estándar de mundial, ¿sí? Pero tenemos que considerar los otros atributos que tiene la leche para conocer con mayor certeza cuál es esta calidad, ¿sí? En el caso de proteína, veíamos que traen el 3%, pero en este caso las vemos como el genotipo con la calidad en cuanto a proteína más baja. Si observamos si vamos conociendo estos factores, pues esto nos dice que tenemos una gran oportunidad para mejorar este componente a través de selección, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de esto, pero quiero presentarles esta parte de calidad un poquito rápido para ir dándonos una idea hacia dónde podemos llegar. Siguiente. En el caso de los sólidos, pues también tenemos que andan en el último, bueno, el genotipo local en México, pues anda bajo con respecto a otros tipos locales a nivel mundial. Entonces, al igual que en el caso de proteína, esto nos abre una oportunidad de mejoramiento bastante buena y pues tendríamos que trabajar a este respecto. En el caso de sólidos, es conveniente resaltarlo porque son los que nos dan un mayor rendimiento en quesos. Entonces, a la hora de industrializar la leche, de transformarla en otros productos, pues tendríamos que al tener una mayor cantidad de sólidos, pues nuestro rendimiento, por ende, será mayor. Siguiente. En el caso de lactosa, aquí tenemos la cosa es diferente. Las cabras locales en México, pues son las que tienen un mayor contenido de lactosa. Esto pues se puede deber a múltiples factores. Uno de ellos puede ser el encaste, el cruzamiento que se ha realizado a través de los años en esta región. Sin embargo, estos contenidos de lactosa pudieran hacernos pensar en la diferenciación de productos. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos tipos específicos, en este caso es de quesos, creo que es de Noruega o Nueva Zelanda, no recuerdo muy bien el dato, pero hay quesos que se diferencian por el alto contenido de lactosa. Entonces, si queremos darle un valor agregado extra a los productos de las cabras, tendríamos que empezar a ver o a diferenciar cuáles son más que nada caracterizar cuáles son los atributos que diferencian a estos animales del resto de los animales en el mundo. Entonces, esta parte es la que nos puede hacer valiosos en el caso de los productores allá para el caso de Guatemala, nos pudiera servir estas experiencias para ver cuál pudiera ser un criterio de diferenciación con los demás, con los animales en el resto del mundo. Siguiente, por favor. Ya respecto al otro factor limitante que incluye la baja productividad dada por estrategias de mejoramiento genético inadecuadas, para entrar a este tema, pues les quiero platicar una breve introducción sobre este tema, que básicamente es el tema que nos trae esta tarde aquí con ustedes. Para hacer un mejoramiento genético exitoso o para mejorar la productividad en los animales, tenemos dos mecanismos muy claros. El primero es mejorar el recurso animal que tenemos y el segundo es mejorar el entorno en el que se desempeñan los animales.
Si tenemos bueno uno, pero malo otro, los animales no van a dar el máximo de productividad o no van a expresar su carga genética adecuadamente. Siguiente, por favor. Para este caso, el éxito de la selección pues depende en gran medida del grado de herencia de las características que vamos a seleccionar. Si queremos leche, pues bueno, tenemos que ver qué grado de herencia tienen, entonces vamos a enfocarnos en las características que queramos, incrementar en nuestro rebaño. En el caso de animales productivos, los consideramos como una merma para el bolsillo del productor. ¿A qué nos referimos con esto? A que animales que no producen una cantidad adecuada de leche, no engordan como los demás, pues muchas veces son una merma porque no le van a retribuir con producción, pues el cuidado que se les está dando. Sin embargo, y aquí es muy importante resaltarlo, hay sistemas productivos muchos tipos de sistemas productivos en el mundo, donde estos animales sirven como una fuente de ahorro. No es como obtener un ingreso inmediato y pues los tienen como una fuente de ahorro para las épocas de crisis o cuando se pone la vida un poco más difícil, y son animales que se tienen como un guardadito para el productor. ¿Sí? Adelante. En el campo, pues, ¿qué es lo que ha pasado con el mejoramiento genético? Normalmente el productor pues selecciona en base a la apariencia física, es decir, el animal que está más bonito, el que sacó el color mejor, o no sé, hay muchas características que se dan para que puedan seleccionar los animales. Sin embargo, estos se seleccionan sin registros, no hay un récord de la producción de los animales, ni de los padres, ni de los abuelos, mucho menos del animal que estamos seleccionando, y esto pues nos va a impactar. Va a tener un gran impacto, que ahorita lo vamos a ver más adelantito también. Se tiene un alto porcentaje de animales improductivos. Esto es porque no conocemos el grado o la producción que han tenido los ancestros o el mismo animal, ¿sí? Existe una tendencia a incorporar razas foráneas. El doctor Homero hace rato platicaba sobre el tipo de erosión. La introducción de razas foráneas, si bien ha servido para incrementar la productividad en algunos sistemas de producción ganaderos a nivel mundial, muchas de estas razas lo que tienden a hacer un efecto de erosión genética. Esta erosión se basa básicamente en ir disminuyendo la rusticidad de los animales, ir quitando un poco la adaptación de los animales que ya prácticamente han desarrollado por cientos de años, y lo quitamos al incorporar estas razas que, si bien son productivamente superiores, estas son productivas bajo ciertas características muy específicas de producción. Es decir, animales de leche pues son muy productivos, pero en zonas templadas, por ejemplo, ¿sí? En el caso de las razas como la alpina, la sanen, pero bueno, eso lo platicaremos más adelante también. En el caso de la laguna, lo que platicamos antes, veíamos que los animales no expresaban un potencial genético, o no los dejamos que expresen su potencial genético. Esto se da básicamente porque los cabritos pues se venden a una edad muy temprana, ¿sí? Aquí surge la pregunta, bueno, ¿y por qué seleccionamos nuestras cabras, o para qué son buenas nuestras cabras? Lo que les mencionaba al principio, tienen una rusticidad y resistencia a enfermedades tremendas. Estos animales, si bien los parásitos son una fuente, una merma importante en el caso de la producción de cabras, la resistencia que tienen y la rusticidad que les da el adaptarse o el estar adaptadas a estas condiciones es una de las ventajas productivas que tienen los animales y que ningún otro animal foráneo o ninguna otra raza foránea, por muy buena que sea, se las va a dar. Soportan temperaturas elevadas, ya lo hablábamos, pueden estar con alta temperatura, con baja temperatura, con alta humedad relativa, y los animales pues se desenvuelven adecuadamente. Son altas productoras aún en época de sequía. Hay algunos reportes que tenemos en la laguna del trabajo que habíamos platicado de las 2.270 cabras. Hicimos un registro durante 4 años y obtuvimos que las cabras en promedio producen 1 litro o 1 kilo de leche diario. Entonces, pero lo rescatable es que en la laguna el nivel de precipitación que existe pues no rebasa los 250 milímetros al año.
Entonces, estas cabras producen mucha leche en un área donde básicamente el agua escasea bastante, ¿sí? Son animales altamente resistentes al pastoreo, ¿sí? Perdón. Son animales muy resistentes al pastoreo. En el caso de la laguna, les platico esto porque son los animales que hemos trabajado un poco más, con los que hemos convivido más. Caminan en la temporada de sequía, llegan a caminar hasta 15, 20 kilómetros diarios para conseguir todo el alimento que necesitan. Entonces son animales muy buenos para pastorear, ¿sí? Son animales muy prolíficos, ¿sí? Tienen 1.8 a 2 crías por parto, ¿sí? Y esto pues las hace animales altamente adaptadas al medio ambiente en donde se desenvuelven. Siguiente. Hablábamos del grado de herencia, de las características que queremos. Si vemos, por ejemplo, producción de leche por lactancia, trae una heredabilidad desde 0.25 hasta 0.64. Para entender estos datos, tenemos que datos cercanos al 0, es decir, 0.1, 0.01, son las características que menos deberíamos estar considerando para tener o menos estar considerando para incorporarlas a nuestros esquemas de mejoramiento genético, ¿sí? Y por otro lado, mientras más cercanas estén al 1, quiere decir que estas características están o son la herencia que tienen va a ser mayor y por ende van a estar, se van a reflejar más fácil en nuestro rebaño, ¿sí? Porcentaje de grasa en leche trae una heredabilidad parecida a la producción de leche. La proteína también pudiéramos considerarla de moderada a alta. Edad a primer parto también. Sin embargo, pues aquí tenemos algunas características reproductivas básicamente, donde el intervalo entre primer y segundo parto pues tiene una heredabilidad baja. Lo mismo el tamaño de camada y el peso al nacer. Entonces, si queremos seleccionar para tener más crías por parto, ya sabemos que tiene una herencia baja, ¿sí? Si vamos a seleccionar por peso al nacer, también tiene una herencia baja, entonces debiéramos nosotros enfocarnos hacia otros esquemas, otras características para incluir en nuestro programa de mejoramiento genético. Vamos a hablar sobre algunas estrategias que tenemos disponible para mejoramiento genético. Estas que les voy a platicar son las que podemos hacer a nivel de unidades de producción. No conllevan un gran esfuerzo, salvo el estar recolectando información, que es lo que necesitamos estar midiendo nosotros acá seguido. Los registros que debemos de considerar para implementar un buen esquema de mejoramiento genético. Primero tenemos que saber cuántos animales tenemos en el rebaño, cuántos animales y de qué tipo. Registrar partos, pesos al nacimiento, el número de crías que tuvo cada cabra, la producción de leche, los pesos al destete, pesos a venta en el caso de los animales. Tenemos que tener la información o la mayor cantidad de información necesaria, ¿sí? Entre más información podamos tener nosotros, es más fácil que podamos hacer un manejo o podamos dirigir o tomar decisiones a nivel de rebaño hacia un estándar donde nosotros queramos llegar, ¿sí? Siguiente. Tenemos otro esquema que se basa en la selección de información cuando no se tiene información de ninguno de los parientes, que fue básicamente lo que empezamos a realizar en la laguna. En esto, pues básicamente se les llaman pruebas de comportamiento. Estas pruebas de comportamiento, pues indican básicamente seleccionar por el desarrollo o el comportamiento que han tenido los animales en un periodo de prueba donde todos los animales de la misma edad se someten a las mismas condiciones de manejo, ¿sí? Esto es importante porque se ha señalado que la herramienta más importante o que ha impactado más al mejoramiento genético ha sido el control de la producción. A esto voy con que no podemos estar nosotros sujetos a querer hacer mejoramientos genéticos solamente observando a los animales. El que está más bonito, el que nos gusta más. Es un poco complicado
hacer mejoramiento genético en base a esos criterios. ¿Sí? Siguiente, por favor. Selección con base en características de conformación. Esto es lo que han venido haciendo o se viene haciendo tradicionalmente con los productores. Aquí, pues, se ven animales, los animales más bonitos. Si bien vamos a tener éxito o un grado de avance cuando se seleccionan por características de conformación, tenemos que considerar lo que no se ve. Y en este caso, pues, es la producción de los animales, cuánto ganan de peso, ponerle números, ¿sí? Para poder hacer un esquema de mejora genética bastante sólido, ¿sí? En ganado lechero, pues tenemos que se deben de tener diferentes criterios de selección, los productivos, que es los que tenemos en base a información de los animales, del comportamiento que tienen, funcionales, que estos le van a dar una mayor vida productiva, y las de conformación o tipo, que estos van muy relacionados con los funcionales. Vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. La conformación o tipo se considera cuando no se cuenta con otros criterios, pero tenemos la intención de hacer algo de mejoramiento genético. Si no queremos llevar datos, si no queremos hacer nada de lo que les mencioné anteriormente, pudiéramos empezar a hacer esto, que es lo que tradicionalmente hacen los productores, pero tiene un costo que es el que vamos a señalarlo más adelante. Siguiente, por favor. La conformación, pues, evalúa rasgos relacionados con el tipo, ya que le permite tener una vida productiva más larga. A esto me refería ahorita con los rasgos funcionales, ¿sí? Para esto vamos a ver algunas características indeseables, tanto en hembras como en machos. En este caso vemos un ejemplo de tetas supernumerarias, que si bien en este caso no le van a afectar a la productividad del animal, tienen un efecto muy severo en el caso de, en la parte práctica, ¿sí? Si imaginemos que el productor tiene o cuenta con un equipo de ordeño mecanizado, el tratar de colocar las pezoneras en este tipo de pezones es muy complicado. Es muy complicado. Por otra parte, si la ordeña se realiza de forma manual, también tenemos que estar ordeñando prácticamente 3 pezones en lugar de 2. Entonces, la parte de trabajo con el animal o el manejo que se le va a dar al animal está muy relacionado con estas características físicas. Si no las atendemos a tiempo, tenemos también un costo, que es el que tenemos que pagar. Más adelante lo vamos a detallar. Siguiente. En el caso de los aplomos anormales, pues esto tiene un efecto básicamente más marcado en animales que pastorean, en animales que caminan mucho, ¿sí? Para esto tenemos que evitar animales con manos o patas o corvejones anormales. En el caso de la imagen, mostramos cómo en el caso de los corvejones están por fuera del cuerpo del animal. Estas patas, a final de cuentas, en un animal que pastorea los 15, 20 kilómetros que les mencionaba, son animales que se van a ir quedando atrás, Por ende, el trabajo para el pastor va a ser mucho mayor, va a tener que andar arreándolos o cargándolos en determinado caso. Estas características, pues, es muy común que se den cuando se introducen razas externas, ¿sí? Razas exóticas que le llamamos para esto, ¿sí? Siguiente, por favor. En el caso de un ligamento suspensorio débil, pues brinda un soporte a la ubre. Pues, si bien no lo podemos ver inmediatamente con los animales, se va viendo con la edad y las lactancias que tiene el animal. Un ligamento suspensorio, pues, nos va a traer problemas serios en el animal, aún más también cuando los animales pastorean, ya que cuando el animal va caminando, es muy normal o es muy común que se rasguen la ubre con ramas, con alambres, con palos, con lo que tengan en el camino, es muy común que se rasguen. Entonces, por eso nos va a traer también bastantes problemas. Imagínense andar una cabra que te produzca 2, 3, 4 litros al día, tener un ligamento suspensorio débil, de repente van a andar arrastrando la ubre. Estas cuestiones de funcionalidad son las que nos van a dar una mayor vida productiva en los animales. Animales que tienen este tipo de características, pues de repente, si iban a durar 5 años, nos van a durar 2, si bien nos va. ¿Sí? Adelante. Anormalidades en la estructura de la ubre, pues esto ya también es muy similar a lo que platicábamos anteriormente.
donde se presentan cuando el animal ya inició su vida productiva. ¿Sí? Esto se da por un crecimiento excesivo de cualquiera de los dos medios o un pezón ciego, que era lo que está muy relacionado con lo que veíamos al principio con las tetas supernumerarias. En este caso vemos una imagen de una cabra que desarrolló mastitis, una infección por mastitis. Sin embargo, aunque ya se trató, sigue con el medio muy inflamado. Esto pues nos va a traer problemas serios en la producción, donde prácticamente el animal se tiene que desechar porque no nos va a servir productivamente. Siguiente. Esta de anormalidades en el escroto, se da un caso de criptorquidismo, se llama, donde los machos alcanzan a bajar únicamente uno de los testículos. Entonces esto nos va a traer problemas en la fertilidad del macho, ¿sí? Y en el caso de cabritos, normalmente no se alcanza a ver este efecto cuando los animales se venden a una edad muy temprana. Como se van a sacrificio, los animales no alcanzan a descender sus testículos y pues esta normalidad no es muy común cuando el sistema de producción incluye la venta de animales a una edad temprana. Siguiente. Bueno, entraremos un poquito más en tema del cruzamiento. Hablamos un poquito sobre lo que se puede hacer a nivel de unidades de producción, a nivel ranchero, como decimos por acá, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito de los cruzamientos. El cruzamiento, ¿qué es lo que se busca? Entonces, con el cruzamiento tenemos que buscar aprovechar la heterosis, el vigor híbrido, el ver los efectos complementarios entre razas. Es decir, que los animales de la siguiente generación, cuando queremos hacer heterosis o cuando queremos hacer cruzamiento para incrementar heterosis, tenemos que buscar animales que sean productivamente, los de la siguiente generación, que sean productivamente superiores a los de la generación actual, ¿sí? Tenemos heterosis directa y materna, ¿sí? Que la heterosis directa se viene dando por el efecto de las razas y la materna es por el comportamiento materno de las madres. El cruzamiento pues busca también utilizar los efectos promedios de la raza, que es lo mismo, son efectos maternos y directos. Para crear un plan se utiliza el cruzamiento también para crear un plan de mejoramiento genético. Sin embargo, para crear este plan, pues tenemos que conocer lo que hablábamos antes, qué características queremos implementar en nuestro rebaño. Para este caso tenemos que ser muy conscientes que para implementar o para crear un plan de mejoramiento genético, el mejoramiento genético es muy lento, ¿sí? Pero este es para siempre. Lo bueno o lo malo que hagamos en los animales, pues va a durar, va a perdurar ahí hasta que el animal se acabe. No es como en el caso de nutrición, que si metemos un ingrediente y no nos funcionó, lo podemos cambiar rápido. En el caso del mejoramiento genético es lento, pero este es pues ya para siempre, ¿sí? El cruzamiento pues también se utiliza para el desarrollo de razas compuestas, que eran como las que platicábamos al inicio de la plática, ¿sí? Siguiente, por favor. Para diseñar un sistema de cruzamiento debemos de considerar varios aspectos también. Primero, tenemos que idear el ideal del rebaño en donde se va a desarrollar, ya sea que se vaya a desarrollar en zonas áridas, en zonas templadas, en zonas tropicales, ¿sí? Tenemos que determinar cuántos grupos genéticos pueden mantenerse, es decir, si vamos a mantener 1, 2, 3 razas, ¿sí? 4 o 5, las que sean, hay que determinarlos también. ¿Cómo se van a manejar los sementales? ¿Sí? Tenemos que contar con infraestructura para separar animales por razas o depende del objetivo que busquemos. También vamos a tener que definir cómo se van a asegurar las hembras para los reemplazos, ¿sí? Si vamos a irnos sobre una sola raza o si vamos a estar jugando con el cruzamiento, con la hibridación, ¿sí? Y por último, tenemos que conocer cuáles son los estándares del mercado. En leche tenemos que considerar cuál es la calidad, cuál es la cantidad, los precios, ¿sí? Derivados, pues pueden ser quesos, pueden ser yogur, pueden ser helados, etcétera. Hay muchos que tenemos que considerar. Y en el caso de los animales que se van a sacrificio para carne, pues tenemos que considerar los pesos a venta, ¿sí? No podemos establecer esquemas de cruzamiento para producir animales de carne con razas que son más de aptitud materna
o de razas que tienen un peso a sacrificio bajo. Entonces tenemos que considerar toda esta parte. Siguiente. Hablábamos al principio de la heterosis o el grado de herencia también, y en este caso considerando la heterosis. Características, por ejemplo, les hablaba de características reproductivas. Tenemos también aquí fertilidad, la habilidad materna, la sobrevivencia de la cría y la longevidad. Tienen una herencia baja, pero tienen una heterosis alta. Entonces, por efecto de cruzamientos, pudiéramos nosotros tener o mejorar estas características, ¿sí? En el caso de pesos a nacimiento, destete, producción de leche y crecimiento para los animales que van en gorda, tenemos heredabilidades medias, tenemos una herencia media y heterosis media también. Esto nos va a servir para jugar con los objetivos que buscamos en nuestro rebaño. En el caso de peso maduro y características alacanal, tienen una herencia alta, pero una heterosis baja. Entonces, en este caso, para buscar animales más pesados al final o mejorar características de raza, si las queremos mejorar únicamente por vía cruzamientos, pues va a ser bajo el impacto que vamos a tener. ¿Sí? En caso si lo hacemos controladamente, llevando cruzamientos dirigidos, pues podemos alcanzar estos estándares con muy buenos resultados. Siguiente. Existen algunos sistemas de cruzamientos, ¿sí? Primero tenemos algunos sistemas terminales en donde se utilizan 2 o 3 razas. Estos sistemas están enfocados básicamente a sistemas de producción en los que se vaya a producir carne. Son específicamente para carne. Es decir, estos sistemas terminales, todas las crías que nacen de ahí, tanto hembras como machos, se tienen que ir a rastro, ¿sí? Hay algunos sistemas rotacionales de 2, 3, 4, 5 razas, en donde lo que se busca es mejorar características como producción de leche, calidad, características de la canal. Entonces, estos sistemas rotacionales pues son más dinámicos. Por eso mencionábamos que se deben de considerar cuántas razas se pueden manejar o cuántas razas se quieren manejar en la unidad de producción. Y los rotacionales con cruza terminal, donde se buscan animales con una mejor habilidad materna, pero para llevar a sus crías hacia pesos a venta o pesos a sacrificio mayores. Estos se utilizan también cuando se están en sistemas de producción de carne. ¿Sí? Siguiente. Los esquemas de cruzamiento en términos generales pues utilizan las diferencias entre razas, utilizan la heterosis y la complementariedad con diferentes grados de efectividad. Ya lo veíamos en las 2 láminas anteriores. Hay algunas características que tienen una heterosis alta, pero hay otras que tienen una heterosis baja. Entonces, tenemos que ser cuidadosos al momento de utilizar estos sistemas o estos esquemas de mejoramiento genético. ¿Sí? Aquí te cabe señalar también que ningún sistema de cruzamiento es mejor para todos los ganaderos. Es decir, aquí tenemos que adaptar las condiciones de cruzamiento o el desarrollo de un esquema de mejoramiento genético. Tiene que estar dirigido, ¿sí?, para las características que busca el productor. Si quiere producir leche, es leche. Si quiere producir, si quiere incrementar calidad, calidad. Si quiere producir carne, adelante. Entonces, tenemos que definir los objetivos de selección o de cruzamiento para un programa de mejoramiento genético lo más exitoso posible, pero bajo las características particulares de cada unidad de producción. Siguiente, por favor. Hablamos primero de cruzamiento y de selección. Estas dos son las mejores o las únicas vías que existen para hacer mejoramiento genético en un rebaño, en una población. A través de la selección, pues lo que buscamos es que los animales de la siguiente generación sean más rentables que los actuales, ¿sí? La selección se basa en el valor genético del animal para características de importancia económica y que sean heredables al menos en un 10%, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos que considerar que tengan la herencia o que tengan un grado de herencia mayor, ¿sí? Las características de importancia económica a las que nos referimos son producción de leche, contenido de grasa en leche, proteína en leche también, pesos al destete de los cabritos y características relacionadas con la longevidad, que son características de conformación o características funcionales, que eran las que platicábamos anteriormente. ¿Sí? Adelante. Primero, ¿qué es lo que debemos de hacer? Les había platicado, tenemos que saber
¿Qué tipo de animales tenemos? Sí, necesitamos saber cuántos animales tenemos, de qué tipo de animales son. De esos animales tenemos que llevar los registros productivos, reproductivos y económicos. Si no tenemos este tipo de información, muy difícilmente vamos a poder establecer algún esquema de mejoramiento genético. Siguiente. Necesitamos saber cuáles son, en este caso, cuáles son los mejores animales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Midiendo producción de leche, midiendo los pesos al nacimiento de los cabritos que tienen, las que tienen 2, las que tienen 3, midiendo cuánto ganan hacia el destete. Sí, en el caso de la producción de leche, pues se pueden estar registrando los datos al menos cada 7, cada 14 días. No hay un efecto muy marcado en este caso. Y para cuestiones de campo, cuando se tiene que trabajar con los animales, es muy complicado estar programando los pesajes a intervalos de tiempo muy cortos, por lo que pudiéramos considerar cada 15 días como un buen estándar para registrar este tipo de datos. ¿Qué es lo que vamos a saber con este tipo de información también? Tenemos que ver o podemos obtener información de cuáles son los pesos más altos, tanto al nacimiento, al destete y a la venta, ¿sí? Toda esta información nos va a servir para seleccionar cuáles son los mejores animales en el rebaño. En este caso, si nosotros queremos seleccionar animales del núcleo completo que tenemos ahí, pero no tenemos idea de cuánto produce cada uno, va a ser muy complicado identificarlos, ¿sí? Siguiente. Ya como en comentarios finales, les hablaba que, por ejemplo, al seleccionar por registros productivos, se tiene un 65% de probabilidades de hacer una buena elección de los animales, ¿sí? Al seleccionar en base al comportamiento de los animales, vamos a estar nosotros con un buen nivel de confianza de que la elección que hicimos es buena, ¿sí? Les hablaba que hay un costo que se tiene que pagar cuando no se quieren tomar datos o no se quieren colectar datos, ¿sí? Y este costo es que al seleccionar por apariencia, tenemos únicamente un 20% de probabilidades de hacer una buena elección o de seleccionar los animales adecuadamente para el fin que los queremos, ¿sí? Es indispensable, y lo vuelvo a recalcar acá, identificar todos y cada uno de los animales. Lo que les he venido platicando prácticamente en toda esta presentación. Si no sabemos qué tipo de animales y no tenemos ningún dato de ellos, es muy complicado que nosotros podamos hacer algún tipo de mejoramiento genético, ¿sí? Debemos seleccionar por nivel productivo de cada animal, pero sin dejar de lado las características físicas, que aunque esto, al seleccionar por apariencia, tenemos un 20% de probabilidades, nosotros vamos a incrementar hasta un 65%, ¿sí? La tasa de éxito que podamos tener. Estas características físicas confieren funcionalidad al animal y, en consecuencia, una mayor vida productiva, si es lo que queremos lograr en las unidades de producción. Creo que esta es la presentación final, ¿sí? Aquí están los contactos de nosotros. Cualquier duda o comentario, pues ahí estamos a la orden también. Otto, no sé si hay algún otro comentario por parte de Eric, de José. Vamos a abrirles ahorita el chat a todos por si tienen alguna consulta y si ustedes nos apoyan, porque siempre dejamos como un tiempo al final para preguntas. Adelante. Entonces, si alguno de los participantes tiene alguna consulta, puede colocarla ahora mismo en el chat, ya se encuentra abierto. ¿Que quite la presentación, Otto? Puede quedarse así, si le parece bien, porque el chat me parece a un lado. Perfecto. Pues no se ha pronunciado nada ahorita en el chat. Vamos a dar un... Ah, bueno, ya está abierto, entonces ya empezaron ahí las... La primera es de Paolo Coloma y consulta si la resistencia a enfermedades, ¿en qué proporción se hereda? Mira, en el caso de resistencia a enfermedades, no tengo el dato exacto, pero en el caso de resistencia se disminuye en gran medida cuando introducimos animales externos.
¿Esto a qué se debe? A que los animales no han generado anticuerpos para las enfermedades o los parásitos, en este caso también parásitos que se encuentran en en alguna determinada localidad o población. ¿Sí? Entonces, el introducir animales externos los hace muy susceptibles a las enfermedades que ahí se encuentran. Muchas gracias, Jorge. La siguiente consulta es de Omar Gibaja y dice, doctor, buenas noches. La medición de la calidad de leche, ¿en qué momento de la lactancia sugiere realizarla? Mira, en este caso, sobre calidad de leche, se requiere, si lo que quieres buscar es mejorar calidad, tienes que monitorearla alrededor de toda la lactancia. Lo que les decía, un animal que te va a dar, no sé, 210 días, 7 meses en ordeña, puedes estarlo pesando para monitorear calidad, puede ser una vez al mes y te da un aproximado bastante aceptable de qué es lo que tienes ahí en tu rebaño, ¿sí? Si lo que quieres ver es cuál es el comportamiento de tus cabritos o por qué determinados cabritos se comportan mejor que otros, lo que tienes que hacer es monitorear la calidad de la leche al inicio de la lactancia, ¿sí? Aquí quisiera agregar yo, Jorge, lo engañoso que puede ser el porcentaje de grasa al principio, ¿no? Porque está muy relacionado a la curva de lactancia. Sabemos que hay una relación inversa, ¿no? En la medida que va creciendo la producción de leche, la concentración de grasa baja, ¿no? Entonces hay que estar monitoreando tanto el porcentaje de grasa como la producción de leche y al final estar sacando lo que son pues, los kilos de grasa producidos, ¿no? Que nos da esa relación directa, ¿no? Entonces nos podemos ir con la finta, está produciendo mucha grasa, pues sí, pero ya su producción va en declive, ya se va a secar y por eso trae una concentración alta, ¿no? Entonces es importante ver eso. Un punto importante aquí también, doctor, abonando a esta parte de calidad de leche, en términos prácticos se sugiere monitorear la calidad de leche básicamente a mitad de la rutina de ordeño, ¿sí? Si ordeñamos a las cabras muy al inicio, vamos a tener una leche diluida, ¿sí? El contenido de grasa va a ser bajo. Si tenemos si medimos la calidad de la leche hacia el final de la ordeña, vamos a tener la mayoría de la cantidad de grasa ahí, entonces vamos a decir de repente que vamos a tener un alto contenido de grasa cuando en realidad no lo es. Entonces, por eso se recomienda que cuando vamos a medir o a evaluar calidad de leche, lo realicemos prácticamente a mitad de la rutina de ordeño. Es una muestra de 30, 50 mililitros y con eso no, es suficiente para tener un buen indicador del contenido de grasa. Muchas gracias a los dos. La siguiente consulta es de Roberto Castillo y dice, buena tarde, ¿qué interrelación ha habido entre la industria y los centros gubernamentales? Pero... Bueno, ahí a ver, ¿qué más complementas, Jorge? Ha sido muy, muy importante en este caso lo que es esta interrelación y eso tiene que ver, comentaba que el caso de la laguna ha sido, vamos a decir, el conjunto de los productores que son los más importantes, los que tienen las cabras, los que producen la leche, la presencia de la comercialización, donde en algún momento falló la comercialización, desapareció básicamente la producción de leche, como en el norte de Coahuila, en México, desapareció con Azupo la compra de leche de cabra y desaparecieron los productores, pero también la participación del gobierno con el centro de cría, con el extensionismo, y también con la investigación ha sido muy importante. Y ahora podríamos decir, comentábamos un poco la sesión anterior de la conformación de los clústeres, que vemos que es la solución para que la organización de productores, sobre todo productores campesinos, rurales, puedan asociarse y obtener un mejor precio. Se necesita que estén organizados pero asociados con una empresa que les dé un mayor valor.
al precio de la leche o del cabrito, pero para esto esa empresa necesita asegurarse que le entreguen leche de buena calidad y no puede estar monitoreando directamente a cada productor. Entonces, de aquí se está diseñando que, por ejemplo, en el campo experimental, en el área de ganadería, sean como ese tercero en discordia, ¿no? O más bien en concordia, en el sentido en que ese tercero es el que va a estar monitoreando y va a estar acreditando, certificando la calidad de la leche, que en este caso quieren que no haya brucela, específicamente, y calidad mínima de otros aspectos, pelos, tierra, etcétera, para que la empresa llegue a colectar directamente la leche, inclusive que hay un centro de colección para eso, ¿no? Entonces de ahí hay esa interacción y esa investigación, inclusive de generar algunos filtros con nanotecnología para evitar los costos de la pasteurización o quitar algunas de las propiedades de la leche de cabra con la pasteurización, ¿no? Y así es, en este caso lo que se busca mucho por parte de la industria es que se obtenga un producto de mayor calidad. Pero en esta parte, lo que mencionaba el doctor, el ente que les asegure una buena calidad no se ha desarrollado suficientemente todavía, ¿sí? Aunque lo mencionábamos, la laguna en el caso de México es la región que produce mayor cantidad de leche en México. Aún los estándares de calidad no han sido bien establecidos, ¿sí? Y pues se puede ver en gran medida a que, bueno, el 95% del acopio de esta leche se va para una sola empresa y el 5% restante, pues ahí andan empuja dos, tres empresas que son las que buscan un producto de mayor calidad, ¿sí? Tal vez se tiene que regular un poco esa parte, pero pues los los centros públicos, en este caso como nosotros, pues hemos sido los que hemos trabajado un poquito más con acercar a los productores que son productores de áreas rurales hacia estas empresas. Muchas gracias, doctores. La siguiente consulta es de Ramiro, no dice el apellido de consulta, ¿qué experiencias se tienen en el uso de plantas para el control de parásitos? Ok, bueno, aquí esta parte es interesante. En el caso de la UNAM, bueno, la Autónoma de México, han trabajado un poquito con estas cuestiones. En el caso de con nosotros en la laguna, no recuerdo ahorita bien qué trabajos se han hecho, pero se han trabajado, por ejemplo, el uso de extractos de plantas como gobernadora, que es la Rea tridentata, es una especie de zonas áridas del semidesierto. Se han utilizado por el alto contenido de taninos que tiene. Entonces eso ayuda al control de parásitos. En el caso de la UNAM, lo que les mencionaba, hay un trabajo, no recuerdo qué año fue, se hizo probando una planta muy típica de acá del centro del país. Se ha utilizado tanto en ovinos como en caprinos y parece que ha funcionado bastante bien. Ahorita recuerdo el nombre de la planta y se los digo. Ok, muchas gracias, Jorge. La siguiente consulta es de Paolo Coloma y él consulta cómo manejan la consanguinidad si no ingresan animales externos o de afuera. Ok, aquí la ventaja de estar trabajando con los productores es que tienes que tener digamos, un núcleo de selección muy grande, ¿sí? Porque si no, si empiezas a trabajar con 5 productores, en 3 años vas a tener niveles de consanguinidad muy altos, ¿sí? En vez de hacer un mejoramiento con los animales, vas a ir en retroceso. Entonces, en este caso, lo que tienes que controlar que tus animales o tienes que establecer un esquema de rotación de sementales, donde tu semental no regrese a tu rebaño hasta cuando transcurra el mayor tiempo posible, ¿sí? Esa es la manera más práctica de controlar consanguinidad en este tipo en estos esquemas de mejoramiento, ¿sí? Muchas gracias. La siguiente consulta es de Omar Ramírez y dice, buenas noches, felicitaciones por la exposición. ¿Podría hacer una retroalimentación sobre cuáles son las características de importancia económica que son con alta heredabilidad tanto para carne como para leche? Ok.
Básicamente, las características de importancia que tienen son todas las relacionadas con producción, ¿sí? Todas las que tienen una herencia moderada a alta son las que están relacionadas con producción. Producción de leche, producción, contenidos de grasa, proteína, lactosa en leche, crecimiento en el caso de los animales, y no recuerdo lo de características de la canal. ¿Sí? Características me refiero al nivel de grasa, al nivel de músculo, tamaño de hueso. Esas son características. Todo lo que está relacionado con la producción son características que tienen una heredabilidad de mediana a alta. ¿Sí? Las características que están relacionadas con la reproducción son las que tienen normalmente una heredabilidad baja. ¿Sí? Okay. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Rodrigo Arias y dice felicitaciones a ambos por sus charlas y consulta a Jorge si tiene datos comparativos en cuanto a producción de leche de cabras cruzadas, criollas por razas europeas o las razas puras de acuerdo al sistema de producción. En Guatemala hemos provocado una erosión genética de las cabras nativas, lamentablemente. No sé si se entendió la pregunta. De hecho, sí tenemos algunos datos de producción. Ahorita el dato exacto no lo tengo, pero hemos obtenido en un reto que hicimos de animales de razas puras, creo que fue Sanen y Alpina contra cabras locales. Fueron animales hacia final de lactancia, que ya iban en picada. Logramos subir a las cabras locales, las logramos subir desde 200 mililitros hasta 2 litros con 100 gramos en el final de la lactancia. Y las cabras Sanen y Alpinas, a esas las logramos, básicamente su producción no decayó. Hacia final de lactancia andaban alrededor de los 1000 gramos por día, y con un reto de alimentación las volvimos a subir hasta 2 litros y medio. Pero si vemos el rango en el que suben las razas puras contra las razas nativas, las cabras locales subieron, híjola, un 300% contra un 50% de las razas puras. De hecho, estamos trabajando en un comparativo donde vamos a comparar cabras locales, el crecimiento de cabritos de cabras locales contra cabritos de razas europeas. En este caso son Alpina, Sanen y Toggenburg. Son las que vamos a comparar ahí. Yo quisiera hacer un comentario de parte de lo que hemos encontrado a través de los años, y es que como comentaba ahorita ahí el colega, de la erosión genética. La erosión genética ha sido por la introducción principalmente de todas estas razas alpinas o anglonubia en todas nuestras regiones, que tienen altas características hacia la producción de leche, lo cual no es malo, es muy bueno, pero se ha perdido mucho de la rusticidad. Entonces, nosotros hemos casi asegurado, cuando menos en México, por ahí algunas cabras que hemos visto en Perú, en Chile, en Nicaragua, en Brasil, que la habilidad genética que tienen las cabras criollas locales, que más que criollas son poblaciones locales que se han conformado ya por todos esos cruzamientos, está en cierta medida ya sobrado a las características agroecológicas, o sea, lo que pueden conseguir de la pradera, del pastizal, de los arbustos, de las condiciones climáticas. Y no necesitan más genes cuando menos de habilidad lechera, no necesitan más. Entonces, es muy interesante hacer pruebas, como decía Jorge, de desafío, simplemente agarrando cabras locales, sabiendo su producción de leche en el sistema que se encuentra y empezándole a dar más alimentación. Entonces dices, qué chiste, si le doy más alimentación, pues claro, va a producir más leche y los cabritos y los chivatos van a estar más pesados. Bueno, exactamente. Entonces, ¿para qué quieres ponerle más genética hacia producción de leche? O sea, trae un equilibrio ya de un rango al que
se ha mejorado y que ha sobrevivido sin expresar toda esa, vamos a decir, toda esa carga genética que trae de habilidad lechera, lo cual no necesita más, sino lo que se necesita es que esos individuos que hay en esas poblaciones de miles de cabras que han sobrevivido después de esa erosión genética que ha habido y que han podido expresarse todavía y sobrevivido, hay que rescatar a los mejores individuos para usarlos como sementales y no tratar de pensar que porque voy a meter otra vez razas especializadas, voy a mejorar en algo. No, voy a perder lo que ya se tiene. Entonces, un ejercicio muy interesante es darles de comer más y si producen más, no te tienes por qué meter otra genética. O sea, tú dices, es que sale caro, pues menos mete otra genética porque te va a salir más caro y vas a perder. Nosotros ha sido muy triste ver programas de gobierno en México que han metido sementales puros a esos peladeros desérticos que lo único que hacen es que a vuelta de 2 o 3 generaciones los productores pierden sus cabras. Una parte muy importante, relacionado a lo que comenta el doctor Homero, es el concepto de límites biológicos. ¿Sí? Nosotros le queremos meter o sacar más de lo que pueden dar los animales. Los animales, ellos te van a dar en buenas condiciones de alimentación, de bienestar, de confort, te van a dar el tope de lo que ellos traen. Si no conocemos cuál es el tope de esos animales o cuál es el tope de producción que tienes con esos animales, es muy difícil que tú puedas hacer un mejoramiento genético. Es por esto la importancia que decía el doctor. Si tú tienes animales que ya te sobrevivieron a esa erosión genética y los quieres volver a meter y a meter y a meter, lo que tú tienes que volver que hacer aquí es estandarizar tu manejo, ver cuáles son los mejores animales, seleccionas de ahí y a partir de que tú ya tengas un estándar de producción deseable, empiezas a hacer mejoramiento genético. Hay un ejemplo muy, muy claro. Queremos hacer, por ejemplo, mejoramiento genético en pastos, pero sabemos que para pastos tenemos que tener al menos 60,000 plantas por metro cuadrado, pero tenemos 10. ¿Cómo vamos a hacer selección sobre 10 plantas cuando deberíamos de tener 60,000? Es una comparativa nada más con eso. Hay otro punto muy importante, la cuestión de adaptación. Si tú ves de repente que animales que están pastoreando, están boqueando por el calor, por el exceso de calor, y los quieres tener ahí mismo, lo único que va a pasar es que ese animal se te va a morir. Tú lo que tienes que hacer es trabajar con los animales que te aguantan o que resisten muy bien toda la ruta de pastoreo y sobre esos empezar a hacer selección o empezar a darles las condiciones adecuadas para que expresen todo su potencial genético. Okay. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Juan Carlos Pérez y consulta que en el caso de ganado lechero, ¿cómo podemos medir la calidad de leche en cuanto a contenido de sólidos sin contar con un laboratorio? Mira, es muy complicado, pero si lo queremos hacer en términos rancheros, como dice acá en mi rancho, lo que podemos hacer es elaborar quesos, ¿sí? Pero tienes que hacerlo de una manera un tanto ordenada, saber cuál cabra te dio tanta leche, otra cuánta leche y otra cuánta leche. En términos rancheros, sin contar con un laboratorio, eso es lo que pudiéramos hacer. El contenido de sólidos está muy relacionado con el rendimiento de quesos. Si tú empiezas a elaborar quesos de una u otra cabra, vas a saber cuál es la que te tiene mayor contenido de sólidos. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Grace y consulta que para sincronizar grupos de cabras en el área rural, debido a la rotación del macho en diferentes lugares, ¿qué recomiendan utilizar? ¿Cuál fue? No lo entendí. Dice, para sincronizar grupos de cabras en el área rural debido a la rotación del macho en diferentes lugares, ¿qué recomienda utilizar? Como para... Mira, en el caso de reproducción hay ciertas técnicas que van desde el uso de hormonas hasta tratamientos naturales que son llamados bioestimulación. No sé en el caso de Guatemala si tengan muy marcada la estacionalidad reproductiva en las cabras. De ser positivo que hay estacionalidad allá, lo que se puede hacer son implementar tratamientos fotoperiódicos, es decir, exponer a los animales, a los machos, a un
ciclo, o bueno, a un periodo de horas luz, donde la duración del día sea más larga, artificialmente utilizando lámparas, y los machos se sincronizan. Entonces, por sincronizar al macho, el macho induce en actividad a las hembras. Ese es, digamos que es uno de los métodos más sencillos y uno de los que más éxito ha tenido en el caso en el norte de México. Es uno de los que más éxito ha tenido porque no tienes que recurrir al uso de hormonas ni de ningún otro estimulante. Okay. Muchas gracias, Jorge. Y la siguiente pregunta es de Ricardo de León Hurtado y consulta si recomiendan la inseminación artificial para optimizar el esperma de sementales. Sí se recomienda, sin embargo, aquí volvemos otra vez a lo mismo de que hemos estado platicando toda la tarde. Para nosotros tratar de utilizar el material genético de un solo ejemplar, necesitamos saber prácticamente cómo se ha comportado. Es muy difícil hacer tú inferencias sobre un semental cuando el semental viene de padres que no conoces cómo se comportaron, pero el macho te gustó por apariencia, pero no sabes productivamente cómo se van a comportar sus hijas o cómo se comportó su mamá o su abuela. Entonces tenemos que ser eh, muy asertivos en eso, porque es lo que les platicaba ya hacia el final. Si nosotros queremos hacer mejoramiento genético, aunque es lento, es permanente. Pero, y aquí es la importancia de tomar una decisión adecuada. Si nosotros tomamos una mala decisión, eso se va a reflejar en tus siguientes generaciones y es tiempo perdido a final de cuentas. Entonces, para poder hacer un esquema de mejoramiento genético adecuado, donde puedas incluir todas estas tecnologías de reproducción, de sincronización de estros, de todas las tecnologías que tienes que tener a tus animales en un estándar productivo adecuado, o que tú digas, ¿sabes qué? Ya los tengo más o menos, ahora sí ahora sí podemos hacer selección. Sí. Okay. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, hay una parte de esa pregunta que es más local, entonces no sé si por ahí está Eric o Rodrigo, tal vez nos pueden apoyar. Consulta si habrá en Guatemala algún banco de semen caprino, pero no sé si... Sí. Eric, ¿estás por ahí? Sí. Ok. Uh-huh. No se cuenta. Actualmente no se cuenta con bancos. Banco de semen, ¿no? Que entre los proyectos y la idea de traer especialistas en eso es lograr hacerlo, ¿no? Como hablábamos, el tema de la caracterización, ¿no? Y el censo, al no tenerlo, pues nos dificulta muchas cosas, ¿no? Pero actualmente no existe. Ok, muchas gracias. Y entonces creo que por ahí estamos con las preguntas. Otto, quedaron algunas pendientes y son más enfocadas a ovinocultura. El doctor Irán Ordóñez está preguntando, bueno, y un comercial ahí, ¿verdad? El doctor Irán Ordóñez es parte de la agrocadena bovina y será uno de los disertantes que va a estar acompañando al doctor Homero y al doctor Jorge en los webinars del 4 y el 18 de diciembre. También está Roberto Castillo, que es licenciado y máster en ciencias también, que será parte de los disertantes. Entonces, para que no se nos olvide, ellos también serán las contrapartes nacionales que van a estar acompañando al doctor Homero y a Jorge en estos dos seminarios que vienen el 4 y el 18. Y entonces el doctor Irán pregunta que si dentro de su experiencia, ¿qué beneficios se obtienen en cruzamientos de ovinos de pelo con ovinos de lana? Bueno, acá en el caso de Estados Unidos, básicamente donde hubo una población altísima de ovinos de lana, y posteriormente disminuyó por todos los precios que hubo de lana y lo no costeable de estarlos esquilando.
empezó a incrementar mucho la población de ovinos de pelo. Y estos tienen una serie de características que se adaptan a condiciones de climas más cálidos en Estados Unidos, más húmedos, donde hay ovinos de lana. Entonces, lo que se ha encontrado es que con el cruzamiento se llega a ir eliminando la lana, la presencia de la lana de las descendentes, y por otro lado transfieren también cierta resistencia de rusticidad y de resistencia a parásitos, en el caso del catadín, por ejemplo, con algunas razas de lana. Jorge, tú también tienes experiencia en eso. Sí, a ver, repíteme la pregunta, por favor, no entendí bien. O sea, ¿De qué trataba? ¿qué ventajas se tienen con la cruza de ovinos de lana y de pelo? Ah, ok. En el caso del cruzamiento, normalmente las razas de lana tienden a ser razas cárnicas, ¿sí? Entonces, se han desarrollado algunas razas que pueden servir bien para doble propósito, como el caso de la Catay, ¿sí? Las Polypay también son animales un poco más hacia doble propósito, pero el cruzamiento entre animales de pelo y de raza son animales, digamos que sería haciendo referencia a la plática que acabamos de dar, sería un sistema rotacional terminal, ¿sí? Donde los animales que vayan saliendo de la cruza de animales de lana, donde se utilicen sementales de lana, son animales que serán más pesados y por ende, pues el precio a venta, pues se alcanzan mayores pesos a venta en un menor tiempo, ¿sí? Básicamente para eso se utilizan los cruzamientos de animales de pelo con lana. Okay. Y aquí tengo uno más de Olman que pregunta ¿cuánto aporta un macho más dominante a la cría? Básicamente aquí el tema de cuánto aporta, pues viene dado por la dominancia la dominancia de las razas, ¿no? En este caso, tienes un 50% de probabilidades que el aporte sea del macho y el 50% de la hembra. Entonces, la característica que te va a dar está enfocada más que nada hacia el objetivo que tú buscas. Si buscas tener animales más pesados, pues tienes que utilizar sementales de razas pesadas, de razas cárnicas, ¿sí? Ahí es donde tú vas a tener, digamos que la ganancia de utilizar uno u otro animal. Ok. Y el amigo de la pecuaria pregunta ¿cuál es la experiencia o qué opina de la genética australiana? La genética australiana, me imagino que es para ovinos también, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Ah, ok. Sí, pues en este caso las razas australianas son las que mejor se han adaptado para cruzas terminales, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, las Merino, la Rambouillet, la Dorset, todas ese tipo de razas, pues son utilizadas como cruzas terminales para obtención de carne, más que nada. Sí, son muy buenos, eso sí, son muy buenos animales, pero igual, tiene que estar enfocado hacia qué tipo de animales quieres. Si quieres animales o si estás en un sistema de producción ovino de carne o mixto, tienes que tener un núcleo de razas maternas, ¿sí? De raza materna puedes utilizar, bueno, acá para el caso de México, utilizas por su nivel de prolificidad, Black Belly, Peliway, Catadin también está aceptable, Dorper lo utilizan algunos como animales maternos, pero los utilizan ya cuando cuando se van a utilizar con razas terminales como la Suffolk, como la Dorset, la Rambouillet, los Hampshire también, algunos de estos animales, ¿sí? Pero en general cualquier raza es muy buena siempre y cuando la utilices adecuadamente en un sistema de producción ya, digamos, controlado. Bueno, aquí también, esta es otra también para agricultores. Mario Roberto Suchini pregunta, eh, ¿cómo debe ser un rebaño de oveja de carne en genética para obtener el animal comercial de carne con mínimo de 55 kilos de peso en Dorper? Nos estamos pasando a la parte de ovinocultura, pero
Es una buena prevista para animar a la gente que se conecte ahora en diciembre. Sí. El 4 y el 17. Precisamente esos son los temas que vamos a estar platicando en esos dos seminarios, ¿verdad? Así es. Vamos a ver qué más. Y nuevamente el doctor Irán Ordóñez pregunta qué razas creen que se deben mantener como razas maternas, cuáles razas paternas y razas terminales. Ok, bueno, aquí está interesante, depende qué es lo que quieran hacer. Si tu núcleo lo quieres mantener prolífico, pues utiliza razas como Peliway, Black Belly, la misma Catadin es buena. Razas paternas, pues puedes trabajar muy bien con el Dorper, ese te trabaja bien, el Dorset también, aunque es una raza de lana, pues son animales que tú puedes utilizar como razas paternas. Y cruzas terminales, pues son tus animales más pesados, que puedes utilizar ahí el Charol, el Suffolk, el Hampshire, los Merino, todo, cualquiera de los Merino, el Merino Rambouillet, el Merino australiano, todos esos son razas terminales, ¿sí? Okay. Y Omar Baja pregunta, ¿qué tan buena herramienta es para la selección de animales el uso de ultrasonido sobre la ubre de las cabras? ¿Qué tan buena herramienta es el uso de ultrasonido? ¿Sí? Pues si lo tienes a la mano y lo sabes manejar, es una excelente herramienta. Esa te permite detectar anormalidades a nivel globular dentro de la ubre y si tienes a la mano tecnología, lo mejor que puedes hacer es usarla, ¿sí? Cualquier tipo de tecnología que te ayude a hacer una selección más efectiva, a dirigir o a dar un tiro acertado hacia lo que quieres lograr, adelante, utilízala. Cualquier herramienta que tengas es buena. Perfecto. Y luego, Minor Galicia, y esta es la última que tenemos, es que cómo hacen el control de BR, CAE y lengua azul en atos registrados. Híjole, en el caso de brucelosis es un problema bastante serio en México todavía. No está nada controlado. La verdad, hay muchos esfuerzos a nivel gubernamental por tratar de controlarlo, pero la verdad es que es complicado. El tránsito de los animales, ¿cómo les diré? Tenemos un sistema de venta de animales de desecho, ¿sí? O es donde aquí se da por acopiadores, no sé cómo es en el caso de Guatemala, pero de repente sales con un animal que se están secando los animales poco a poco, se están descarnando en vida, entonces tienes la enfermedad la enfermedad de Jones. Entonces, o tienes brucela, o tienes cualquier otro animal, de repente lo que hace el productor, ¿sabes qué? Llega el recolector, el cabritero, lo vende, a otro productor le gustó y lo bajó, y ya tienes una diseminación ahí de cualquier enfermedad tremenda, y es muy complicado. En el caso del CAEP y lengua azul, bueno, no tengo datos del lengua azul, no sé si sea grave acá en México, pero pues CAEP sí lo tenemos, es lo que te digo, de repente tienes un animal con CAEP, pues se va, el productor lo vende y ya fue a diseminar la enfermedad a otro rebaño y ahí te la llevas. O sea, yo quisiera comentar que en el caso de la brucela, nada más para ser así como explícito, es lo mismo que con el COVID ahora, ¿no? O sea, las pruebas diagnósticas son todo un relajo. Para brucela generalmente se usan las pruebas rápidas, las pruebas serológicas, las cuales no son seguras, y las pruebas de PCR son muy caras. Pero, por ejemplo, te vas ahorita a analizar del COVID, tú te hacen una prueba PCR, sales negativo, y no es que sea falsa negativa, simplemente de donde tomaron la muestra, a lo mejor no agarraron el virus y pues por eso sale negativa. Entonces, igual en brucela, ¿no? Vas y sacas, por ejemplo, una muestra de sangre, haces una prueba rápida seropositiva, te salen anticuerpos, pero puede ser a cualquier otra infección. O sea, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas no son seguras. Y por otro lado, si quieres hacer un aislamiento, un PCR, pues el problema es agarrar la bacteria. Pues la bacteria de Bruselas no se encuentra
en la sangre, se va a encontrar básicamente en útero, en matriz, en tejido, y entonces pues necesitas estar agarrando biopsias. Entonces, y esto lo digo porque las estadísticas hablan de que hay mucha brucela, pero no necesariamente es cierto. ¿Sí? Por otro lado, en todos los lugares donde hay fiebre de Malta en humanos, donde son pruebas más serias, donde hay aislamientos, siempre le echan la culpa a la cabra, pero no en los laboratorios de humanos nunca llegan a diagnosticar qué tipo de brucela es que está produciendo la fiebre de Malta, si es Brucella melitensis o bovis o ovis o otra, y entonces dicen, no, pues tienen fiebre de Malta, hay cabras y hay cabras, entonces bueno, son las cabras y viene el matadero de cabras y siempre le echan la culpa a la cabra, pero se han encontrado Brucella melitenses en caballos y en vacas y en otros lados, entonces realmente es todo un tema. Las vacunas que hay, como la Rev 1, es una cepa viva atenuada. Entonces, si los controles en la calidad de la vacuna no son buenas, vas a venir infectando a los animales también. Entonces, igualmente la persona, el médico, la persona que la aplique la vacuna. Entonces, es todo un tema lo de la brucela, muy interesante que podemos tener una conferencia completa para pura brucela, ¿no? Y en el caso del CAE, pues ese se introdujo por estar metiendo razas exóticas de Estados Unidos a México y fue como se introdujo el CAE a México, ¿no? Básicamente por estar trayendo a extraños. Exóticos ahí. Sí. Bueno, esa fue la última pregunta. Queremos agradecer nuevamente al doctor Homero y al doctor Jorge por esta participación tan buena que hicieron en el tema y pues esperamos verles ya pronto acá en Guatemala para hacer todas las prácticas en campo. Así es, claro que sí. Voy a dejar a Eric y a Rodrigo ahí para que expresen sus palabras para finalizar el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias, Homero y Jorge. Gracias, José. Gracias, José. Bueno, ahí les ruego que nos hagamos las pruebas, ¿no? De la pandemia antes de venir acá a Guatemala. Claro. No, pues bueno, pues un gusto una vez más. Gracias. Gracias a todos los que han hecho posible esto, los catedráticos, los investigadores. Pues cerramos, ¿no? Con broche de oro los webinars. Espero que haya sido de agrado a las estrellas, ¿no? A las estrellas de la agrocadena, que son los productores, ya que sin productores, pues no hay actividad pecuaria, ¿no? Que esto les sirva para motivación, para aprender más. Tengamos en cuenta que nunca dejamos de aprender, ¿no? Y aprovechemos nuestras plataformas también para poder tener contacto con gente, ¿no? Que están en Estados Unidos, que están en México, que han hecho trabajo, que viven de las cabras, que están haciendo investigación de las cabras actualmente, que creo que esa información que se vaya generando nos sirve a todos, ¿no? A todos en Latinoamérica, ¿verdad? Necesitamos que la investigación esté latente, sea actualizada y que así nos podamos comparar, ¿no? Con gente de Sudamérica, gente de Centroamérica, Norteamérica, gente de Europa, para ver cómo estamos. Debemos saber cómo estamos, qué nos hace falta para ver a dónde vamos. Entonces, una vez más, gracias a todos. Farmer to Farmer, la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, el gobierno y los productores. Fuerte abrazo a los productores. Nos vemos el próximo año. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga. Fuerte abrazo, Otto. Gracias por tu apoyo también, que Otto ha sido un motorcito acá que nos ha apoyado en todo esto. Dios les bendiga. Hasta luego. Que esto suceda en realidad. Claro, me gusta saludarlos. Vamos a dejar a Rodrigo Arias, quien es el representante de Aleprix, para que también dé sus palabras y también que nos dé alguna noticia de lo que estamos haciendo con la agrocadena caprina, Aleprix y
International Goat Association, que también es importante dar a conocer esa información, Rodrigo, para que todos los caprinocultores estén también atentos a todos estos esfuerzos que estamos haciendo en alianza con Aleprix, con IVA, con la cadena caprina, con la Facultad de Medicina y Veterinaria, Farmer to Farmer, y entre otros, ¿verdad? Así que adelante, Rodrigo. No lo escuchamos, Rodrigo. Poné tu micrófono, Rodrigo, que no te escuchamos. No, si está activado. Actívelo de nuevo, por favor. Ahora. Ahí está. Sí. No se escucha. No se escucha, Rodrigo. Creo que tiene problema con la conexión. Dale nuevamente. Ahí está apagado. Trate de nuevo. Sí, creo que tiene problema de conexión. Sí se quedó. Sí, no, el micrófono va a tener problema porque no se escucha. Sí. Rodrigo, no te escuchan. Bueno, yo creo que se salió. Creo que salió. Va a intentar entrar. A ver, vuelve a entrar, tal vez. Sí. Sí. Vamos a ver si se conecta nuevamente. Vamos a ver. Por ahí un comentario final sobre las cabras. Normalmente a las cabras se les considera como los animales destructores, pero no consideramos que prácticamente las cabras son el último recurso animal que puede entrar a las áreas degradadas, a los Ahora me áreas escucha. de pastoreo. Ahora sí. Ya se escucha por ahí. Vamos, dale. Y Ya. luego vamos a Rodrigo. Perdón, es que no sé por qué se queda con Zoom, tiene ese problema que se pega pegado al micrófono, tienes que salirte, ¿no? Yo solo quería agradecer de nuevo a ¿cómo se llama? Uy, ¿ahora qué pasó? Ahí está, listo. Te escuchamos. No los miro, pero bueno. Ahí está. No, agradecer a Homero y a Jorge porque nos vienen a ilustrar. Nos falta mucho en Guatemala. O sea, nosotros llevamos, yo desde que empecé con las cabras en los años 70 y de hecho fui a Colima a presentar mi tesis de maestría por esa época. México nos lleva mucha ventaja. Hemos copiado muchas cosas de México, hemos traído cosas muy buenas de México, pero también hemos hecho cosas malas. En la parte de mejoramiento genético estamos en pañales, aquí no hay investigación y tenemos que trabajar mucho porque, digamos, aquí hay muchos sistemas de producción. Recuerden, Guatemala sobre todo es un país tropical y las condiciones son bien diferentes al norte, a la parte de México, ¿no? Muy diferente. A no ser la parte de Chiapas y Veracruz un poco, ¿no? Y entonces tenemos que adaptar sistemas que son diferentes a los suyos y hemos querido adaptar los sistemas del norte a sistemas tropicales con condiciones de precipitación, de temperatura horribles. Hay que trabajar mucho lo que ustedes tocaron ahora en cruzamientos de entre razas incluso. Yo la vez pasada le vi al doctor Salinas unos cruces de Nubiano con Sanen, que no es el cruce que más me gusta a lo bonito, es más bonito el alpino con Nubian, pero los resultados en producción, y ahí se da cierta heterosis que provoca una adaptación al ambiente, incluso con crudas. Entonces, nos falta mucho y les agradecemos porque yo creo que a veces hay que ir despertando de no solo copiar. Aquí hay que incentivar la investigación. Ha costado mucho. La Universidad de San Carlos, la Facultad de Medicina ha hecho su papel. Antes lo hizo un instituto de investigaciones, ya no lo está haciendo. Él va a hacer lo que pueda, pero no hay investigación. Entonces, el mensaje de lo que aprendo de ustedes es que no solo se trata de copiar. Se trata de hacer investigación, incluso a nivel de pequeños productores se puede hacer investigación. Nosotros lo hicimos por muchos años y con cabras en el altiplano. Entonces, agradecerles a ustedes realmente por la experiencia que han traído de muchos años. Y bueno, ya lo dijo José, felicitaciones a Farmer to Farmer, a Otto, todo este ciclo de conferencias, a la Agrocadena, a la Facultad de Medicina Veterinaria, al MAGA, a todos los productores. Y bueno, el caso de International Goat Association está apoyando a la parte de este congreso de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en rumiantes menores y camélidos sudamericanos, que es la Aleprix. Y la idea es hacer un congreso virtual. Hay un equipo de colegas colegas suyos de México, de Centroamérica y del Caribe, que hemos estado trabajando con el apoyo de Farmer to Farmer y la Agrocadena para definir temas importantes para el desarrollo de la caprinocultura en Guatemala.
De hecho, la agrocadena en los últimos años, mis respetos, yo realmente empecé hace años con la agrocadena y me salí y volví a regresar y han hecho un trabajo excelente en Guatemala. O sea, Guatemala, a pesar de no tener esa cultura que tiene en México, la ventaja de los mexicanos es que comen cualquier cosa, ¿no? O sea, les gusta, tienen el ámbito de lo que comen es mucho más amplio que el nuestro, ¿no? Y sin embargo, la agrocadena que ha picado piedra, y la cabra, sobre todo en la cabra, ha trabajado, ha ido haciendo mucho trabajo de hormiga, y hoy por hoy tenemos mucho más productores que lo que teníamos hace años. Vienen en franco crecimiento, y es una oportunidad excelente para seguir aprendiendo y para seguir trabajando. Entonces, la idea de este congreso en abril, creo que va a ser después de Semana Santa, es poder congregar, es con énfasis en Centroamérica, obviamente México también y el Caribe, para fortalecer el trabajo en el tema de cabras en todas las áreas, ¿no? Hay temas muy importantes desde la parte técnica, seguridad alimentaria. En Guatemala la cabra es un rol que la cabra en Guatemala puede jugar un rol en seguridad alimentaria como ningún otro país, porque tenemos el indicador más alto de nutrición crónica en toda América Latina. Y se han hecho trabajos con poblaciones indígenas y donde los resultados en el crecimiento de los niños es fabuloso tomando leche de cabra. Es una gran oportunidad. También estamos valorando mucho el trabajo de la mujer y de la familia completa para el trabajo y la vinculación con el tema de cabras. O sea, hay muchos temas que estamos trabajando y no dudo que Jorge, Homero y todos los colegas que han estado trabajando como Héctor, Andrade, bueno, Abel y muchos de México. También tenemos al colega de Puerto Rico, a Abner Rodríguez y una serie de colegas, Álvaro Castro de Costa Rica, Carlos de Costa Rica. En fin, es agradecerles a todos el apoyo y el crecimiento que está teniendo en Guatemala el tema de cabras y gracias a todos, a conferencistas como ustedes, a Farmer to Farming, insisto, y a toda la agrocadena por el trabajo que se ha realizado. Es digno de lo que se ha hecho en Guatemala, este esfuerzo de tanto congreso virtual, y esperamos, como decía José, más adelante que puedan venir a visitarnos y poder seguir intercambiando, porque de los hermanos mexicanos hemos aprendido mucho. Así que feliz tarde, noche a todos y a todas, y gracias por todo el apoyo que hemos recibido. Gracias, Rodrigo. Entonces, con estas palabras de Rodrigo, creo que terminamos ya este seminario. De nuevo, agradecer a Homero y a Jorge por acompañarnos y brindarnos su expertise, y esperamos verles el 4 y el 18 para continuar con la agrocadena de ovinos, y en enero pues retomar los seminarios para que en cuanto podamos tenerles acá en Guatemala pues ya hagamos las visitas a campo correspondientes, que son las, considero yo, que más nos interesan, ¿verdad? Así que un abrazo para todos, que tengan una feliz noche y que todo vaya bien. Buenas noches, y que ya no lleva tanto. Sí, no. Bueno. Igualmente. Gracias. Saludos a todos.